Bienvenidos nuevamente y gracias por su visita. En esta oportunidad desarrollaremos el contenido Los métodos de la filosofía. Adelante con nuestras preguntas. ¿Cuáles son los métodos de la filosofía? ¿En qué consiste la mayéutica? ¿Qué es la dialéctica? ¿Qué es la lógica? ¿A qué se refiere la controversia? ¿Qué es la experimentación? ¿Existe la intuición como un método? ¿A qué nos referimos con la interdisciplinariedad? Comencemos. La filosofía posee muchos métodos. En esta oportunidad estaremos desarrollando la mayéutica, la dialéctica, lógica, controversia, experimentación, intuición y por último la interdisciplinariedad. La mayéutica es el método utilizado por Sócrates. Consiste en preguntas y respuestas. Podemos ver que este método era utilizado claramente en los diálogos, desarrollado y escrito por su discípulo Platón. Sócrates desarrollaba su filosofía en la plaza, al aire libre, y él decía que su labor era como el de su madre. Él ayudaba a dar a luz al conocimiento. Nosotros con mucho esfuerzo debemos parir al conocimiento que llevamos dentro. Este método de la mayéutica tiene dos partes, la ironía y la mayéutica propiamente dicha. La ironía consiste en la primera parte, cuando el filósofo se presenta como un ignorante del conocimiento. No es un capricho fingir esa ignorancia, sino que es el requisito para empezar de principio con la imparcialidad de la investigación. Como Sócrates decía, solamente sé que no sé nada. Desafortunadamente soy ignorante, y mi único conocimiento reside en saber que no sé nada. Esta primera parte de la ironía también puede relacionarse con el método cartesiano, cuando él duda de todo, hasta de su propia existencia. La segunda parte es la mayéutica propiamente dicha. En esta fase se presentan las preguntas y respuestas. A la primera pregunta se formula una respuesta y a las respuestas obtenidas se formula otras nuevas preguntas para así descubrir la verdad. La dialéctica es la disciplina filosófica encargada de estudiar la realidad, el cambio, el movimiento. Se considera a su fundador o a su iniciador a Heráclito, pero en esta oportunidad la veremos como un método. Empecemos con la dialéctica platónica, que consta de dos partes. Al igual que su maestro, también concibe que el saber ya está hecho y solo queda descubrirlo, o como lo dice mejor Platón, hay que recordarlos, esos conocimientos. Bien, los dos momentos que tiene la dialéctica platónica son intuición y contraposición. En la primera parte de la intuición es la recepción con los sentidos. Recepcionamos los objetos, los fenómenos con nuestros sentidos, o como lo considera Platón, estamos tratando de recordar algunos conocimientos. En la segunda parte, contraponer es plantear sus contrarios a la primera idea, para así separar las notas accidentales y secundarias y para poder recordar la esencia misma. Platón comprende que las cosas son y no son. Imaginemos cualquier objeto o cualquier fenómeno y nos daremos cuenta que no es perfecto. Las cosas y los fenómenos son y no son. Por ejemplo, veamos una hoja en blanco. Decimos que esta hoja es de color blanco. Con la segunda parte, contraponer, decimos que esta hoja no es blanca. Estamos poniendo su contrario. Nos damos cuenta que una hoja de papel no es blanco absoluto. Siempre tendrá un tono amarillento, un tono azulado. Incluso si podemos ver con herramientas de precisión, podemos ver muchas imperfecciones. Es así como Platón se da cuenta que nuestro mundo no es perfecto. Y la perfección estaría en las ideas, en otro mundo. Y nosotros estaríamos viviendo en la sombra o en su reflejo de ese mundo. Este método entonces es muy interesante para hacer filosofía. Decimos que las cosas son y no son. Es más, esa hoja blanca
Yo me atrevo a decir que son todos los colores menos el color blanco, porque los colores es la percepción que nosotros tenemos en el sentido de la vista. Vemos lo que se refleja. Tracemos una línea recta con la ayuda de una regla. Decimos que es recta, nuestros sentidos nos dice eso, nuestra intuición. Ahora contraponemos, decimos que no es recta, no es recto a la perfección. Este método de la dialéctica ha sido mejorada o refinada, podríamos decir si el término cabe, por el filósofo Hegel, presentando claramente 3 etapas: la tesis, antítesis y la síntesis. Este filósofo nos dice que el ser sería la tesis, la antítesis, la nada. El ser en la nada y la nada en el ser, ambos elementos son absorbidos por un tercer momento que es el devenir, que sería la síntesis. Estos conceptos del ser y la nada simplemente son diferentes en el entendimiento, pues son inseparables. Con esto estaríamos dando el principio dialéctico de la lucha de contrarios. En todas las cosas y los fenómenos existe la lucha de contrarios. Esa es la razón de ser, esa es la razón de la existencia. Un ejemplo más sencillo sería la línea recta, decimos que es recta, esa sería nuestra tesis. La antítesis decimos que no es recta, porque ya analizamos anteriormente que no es perfecta. Y la síntesis, según nuestra percepción, la línea es recta y subconscientemente sabremos que no es recta a la perfección. Otro ejemplo más sencillo, aunque cambiando un poco el significado real, podría ser el siguiente. Tesis, la primera idea sería, pensemos por ejemplo en una semilla. La antítesis, su contra, que negará a la semilla ya germinó, no existe semilla, existe el brote de una planta. Al pasar el tiempo esta planta se convierte en una flor, de la cual también desprenderá otras semillas, y ahí tenemos la síntesis. Estamos volviendo al principio en sentido superior. También este método es conocido como la ley de la doble negación. La lógica es la disciplina filosófica que estudia el pensamiento. Como método, Aristóteles hace de la lógica un método de razonamiento, un método donde se puede ir de lo conocido a lo desconocido, desarrollando razonamientos deductivos, como por ejemplo el silogismo, donde pasamos de una proposición general, una proposición intermedia y para concluir en una nueva proposición gracias a los términos lógicos. Esto lo veremos con mayor detalle en posteriores contenidos, por ejemplo en el silogismo, en los razonamientos también. Otra forma sencilla también de utilizar la lógica es dar concepto a los objetos o fenómenos utilizando el término genérico más la diferencia específica. Por ejemplo, quiero dar un concepto de hombre. ¿Cuál será su género próximo? ¿Pertenecemos a qué género? Puedo decir animal, el género próximo. Más la diferencia específica. La diferencia específica, ¿qué nos diferencia de los animales? Fácilmente podremos decir el raciocinio, racional. Entonces, conjunciono animal, racional. Estoy dando un concepto de hombre. Vamos con otro ejemplo. Quiero dar el concepto de WhatsApp. ¿A qué género corresponde? Sería una red social. ¿Cuál sería la diferencia específica, la diferencia de las demás redes sociales? Diríamos que es de mensajería instantánea, muy bien, pero hay todavía muchos. Podríamos decir que tiene el logotipo de color verde. Este recurso es muy utilizado también en diferentes acertijos o adivinanzas. Su aplicación es a la inversa. Por ejemplo, les puedo dar diferentes géneros próximos y las diferencias específicas. Por ejemplo, ¿de quién estoy hablando cuando les digo animal doméstico que ladra? Claro que sí, estamos hablando del perro. A ver otro. Animal doméstico que maulla. Claro que sí, estamos hablando del gato. Y así podemos dar muchos ejemplos de animales, de objetos, de fenómenos, utilizando básicamente la lógica. La controversia se refiere a dos posiciones contrarias. En la Edad Media la filosofía era sinónimo de teología, al igual que las ciencias, las artes quedó subordinada a la religión. También en la Edad Media se usó y se abusó el método lógico de Aristóteles para servir nada más como un recetario lógico para los razonamientos teológicos. Pero lo interesante que ocurre en la Edad Media es la controversia que existe entre gnósticos y apologetas con relación a la fe y a la razón.
Los gnósticos eran considerados herejes porque ellos consideraban que la razón debería ser lo primordial, mientras que los apologetas partían de la fe. Ahora este método puede ser utilizado en nuestros días para hacer filosofía. Tendremos dos posiciones contrarias, un gran ejemplo, un debate, a los que están a favor o en contra sobre alguna temática. Bien, aclaremos un punto acá. Algunos me decían, ¿acaso no estamos hablando de la misma dialéctica, ya que tenemos una posición y luego damos la contra? ¿La controversia no sería lo mismo? Pues esta sería la diferencia. En la dialéctica tenemos una primera idea a la cual contraponemos y con el método hegeliano llegamos a la síntesis. Pero en esta oportunidad de la controversia no es que tenemos una idea y luego la damos la contra. Pues aquí se trata de tener ya las dos posiciones contrarias. La experimentación consiste en provocar fenómenos utilizando reactivos. Los ejemplos nos pueden sobrar si utilizamos las diferentes ciencias, por ejemplo la química, la física. Sabemos que en el Renacimiento las ciencias crecen a pasos agigantados y su criterio de verdad estará basado en la experimentación, en la experiencia y también en la razón. La filosofía no queda ajeno. Si es que la filosofía toma un camino científico, pues claro que sí, también utilizará la experimentación. Al referirnos a la intuición o a los métodos intuitivos, estamos hablando de métodos directos, sin pasos, sin procedimientos. Y es por eso que nos cuestionamos, ¿existen tales métodos intuitivos? Pues la ciencia y la razón nos dirán que no existen tales métodos. Pues todo tiene un paso, todo tiene un proceso. La palabra método quiere decir pasos y procedimientos que se deben seguir para alcanzar un objetivo. Pero esto de la intuición es defendido muy fuertemente por aquellos artistas que afirman que no es necesario los procedimientos para realizar sus creaciones, sino la intuición directa. Por ejemplo, hay algunos que nos dicen, para realizar una verdadera obra de arte no debes planificar, no debes trazar líneas, debes entregarte directamente a tus instintos, agarra un lienzo en blanco, empieza a pintar, empieza a salpicar las pinturas, eso es el verdadero arte. Lo mismo algunos poetas también, agarra una hoja en blanco, comienza a escribir todo lo que fluya en tu mente, sin reprimir ningún sentimiento. Son ellos, los del arte surrealista, que defienden y afirman que existe un método intuitivo. Como en el anterior contenido habíamos dicho que la filosofía es interdisciplinaria, decimos esto porque la filosofía se relaciona con las demás ciencias, con las demás disciplinas. Y claro que sí, los diferentes métodos que utilizan las ciencias y las disciplinas también la podría utilizar la filosofía. La filosofía se servirá de los diferentes recursos, de las ciencias, de las disciplinas. Mandamos un saludo a Sheila Natalie Flores Vidal, Berenice Loida Villarte Cruz, a Camila Abril Canelas Almendras, a Natalia Melisa Mendoza Angulo. También saludamos a Verónica Condori, a Jocelyn Rocha Lafuente. También el saludito a María Condori, igualmente a John Morales, igual saluditos a Roger Mamani y con mucho afecto también a Minerva Naida Calderón Flores. El próximo contenido titulará La Lógica. Muchas gracias, hasta la próxima.